Dios no necesita tu dinero. No lo necesita y tampoco lo quiere. Al menos, no de la forma en que muchas veces se nos ha enseñado. Si estás viendo este video, quizá hay una incomodidad en tu corazón. Tal vez has sentido esa presión silenciosa que emana desde algunos púlpitos, como si la bendición de Dios estuviera atada a tu capacidad de dar. Pero hoy vamos a romper ese engaño. Vamos a hablar con el alma desnuda y la Biblia abierta. Porque lo que está en juego no es tu billetera, sino tu eternidad. Esto no es para juzgar, sino para proteger tu alma. Y si alguna vez has sentido que el amor de Dios tenía precio, este mensaje es para ti. Hay una historia que nunca me abandona. Un hombre humilde, de esos que caminan con la cabeza baja pero el corazón firme, solía limpiar la iglesia todos los lunes. Nunca hablaba mucho, pero su fe era profunda, silenciosa, inquebrantable. Un día, durante una campaña de ofrendas, alguien insinuó que él no estaba sembrando lo suficiente. Su respuesta fue: «Yo ya le di mi vida a Cristo. Si él necesita más, me lo pedirá directamente». Esa frase resonó como una espada. Porque muchas veces olvidamos que el primer altar donde se entrega algo no está en el templo, está en el corazón. Jesús observaba a los ricos poner grandes sumas en el arca del templo, pero fue una viuda, con 2 monedas miserables, la que recibió su atención. No porque dio más, sino porque dio todo lo que tenía, desde un corazón sincero. ¿Sabes qué es lo más tremendo de esa escena? Que Jesús no la detuvo. No le dijo: «Guárdalas, tú lo necesitas más». No, porque no estaba juzgando la cantidad, estaba viendo el alma detrás del gesto. Eso es lo que Dios mira cuando tú das. Y por eso, lo primero que Dios quiere no es tu dinero, es tu corazón rendido. El problema no es el dar. El problema es lo que creemos que compramos al dar. Y eso, querido hermano, se ha infiltrado en demasiadas iglesias. Se predican fórmulas. Si das tanto, recibirás tanto. Como si Dios fuera una máquina de recompensas. Pero el reino no funciona así. No es comercio. Es entrega. Es morir al yo. Es dejarlo todo, incluso tus motivaciones ocultas. Porque hay personas que diezman fielmente, pero viven en orgullo, en juicio, en ambición disfrazada de piedad. Y eso, el cielo no lo cuenta como ofrenda, lo cuenta como idolatría. La Biblia nunca ordenó manipular a nadie para que dé. De hecho, en 2 Corintios 9:7, Pablo fue claro: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si das por presión, por miedo, por culpa, no estás ofrendando. Estás pagando un rescate emocional, y eso no transforma tu vida, solo profundiza la esclavitud. Dios no está buscando billeteras abiertas, está buscando corazones quebrantados. Personas que digan: «Todo es tuyo, y si me pides mi pan, lo doy, porque confío en que tú eres mi provisión». Vivimos en una generación que asocia el éxito espiritual con la prosperidad financiera. Pero, ¿qué hacemos entonces con Jesús, que no tenía dónde recostar su cabeza? ¿Qué hacemos con los apóstoles, perseguidos, pobres, humillados? ¿Acaso eran menos bendecidos? ¿Acaso les faltaba fe? No. Lo que les sobraba era fidelidad. Lo que los movía era un fuego eterno, no un deseo terrenal. Y cuando alguien te diga que tu pobreza es señal de maldición, recuerda que el mismo Cristo fue pobre. No porque no pudiera tenerlo todo, sino porque eligió entregarlo todo. Dios no te quiere más si diezmas más. No te ama más si das el doble. Su amor no está en venta. Nunca lo estuvo. Pero hay un misterio profundo aquí. Cuando tu corazón se alinea con su voluntad, cuando ya no das para recibir, sino para obedecer, entonces el dar se vuelve adoración, y en ese lugar sí hay recompensa, pero no es un auto nuevo, no es una casa más grande, es paz, es plenitud, es la certeza de que estás caminando con el Rey. Y eso, hermano,
no tiene precio. Conozco personas que han vendido todo por seguir a Cristo, literalmente todo: casas, herencias, seguridad. Y en vez de vivir con miedo, viven con gozo, porque encontraron algo más valioso que cualquier propiedad: la presencia de Dios en cada paso. No están esperando que Dios les devuelva el doble. Ya lo recibieron todo en Cristo. Y ese es el mensaje que necesitamos restaurar: que nuestra fe no es una inversión, sino una rendición; que no damos para manipular, sino para agradecer; que si damos es porque hemos entendido que nada es nuestro, todo es suyo. En muchas iglesias, la predicación sobre el dinero ha perdido su centro. Ya no es enseñanza, es presión. Ya no es convicción, es manipulación emocional. Y lo más peligroso no es que se pidan recursos. Lo verdaderamente alarmante es que se promete lo que Dios nunca prometió. Se dice: si das esta ofrenda especial, tu hijo se sanará. Si siembras hoy, vendrá tu milagro. Pero eso no es fe. Eso es chantaje espiritual, y Dios no opera así. Él es soberano. Él bendice cuando quiere, como quiere, y para su gloria, no según nuestras fórmulas. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas personas terminan heridas. Dan todo, esperando un milagro que nunca llega. Y cuando no sucede, no solo pierden su dinero, pierden su fe. Se sienten defraudadas por un Dios que en realidad nunca prometió lo que otros dijeron en su nombre. Esto podría estar ocurriendo en tu iglesia, en tu casa, en tu propia vida. Y no se trata de culpar. Se trata de despertar, de volver a las Escrituras, de entender que Dios no te exige riquezas, te pide rendición. No quiere tu salario, quiere tu obediencia. Hay una historia que me contaron en una iglesia rural. Una anciana, con un ingreso mínimo, decidió ofrendar todo lo que tenía para una campaña. Fue a pie hasta la iglesia, dejando de comprar su medicina esa semana. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, ella respondió: porque creí que si lo hacía, Dios me sanaría. Su fe era real, pero la teología que la llevó a eso era peligrosa, porque Dios nunca prometió sanar a cambio de una ofrenda. Él sana por gracia, por amor, no por precio. Esa mujer fue usada por Dios para tocar corazones, pero también fue víctima de un mensaje incompleto. Hay momentos en los que el silencio de Dios ante nuestras ofrendas no es rechazo, sino enseñanza. Nos está mostrando que no todo lo que damos proviene de un lugar puro. A veces damos por desesperación, a veces por ambición, a veces para que nos vean. Pero Dios, que todo lo conoce, sabe discernir la intención, y cuando encuentra corazones que dan por gratitud, por adoración genuina, entonces Él responde, no siempre con dinero, sino con algo mucho más valioso: su presencia constante. El verdadero problema no es el dinero, es el corazón humano, porque el dinero es neutro, no tiene moral, no es malo ni bueno, pero el amor al dinero, ese sí es la raíz de muchos males, como lo dijo Pablo, y ese amor puede esconderse incluso detrás de un altar. Puede disfrazarse de generosidad. Puede cantar himnos, predicar sermones, y aún así estar completamente enfocado en acumular. Por eso Jesús habló tanto sobre el dinero, porque sabía lo que podía hacer en el alma. Sabía que podía convertirse en un Dios rival. Hay iglesias que comenzaron en humildad, con oración y servicio sincero, pero que al crecer, olvidaron al dador. Se enamoraron de los edificios, de las cámaras, de los números, y el fuego del primer amor se apagó bajo las luces del espectáculo. Y no es que crecer sea malo, es que crecer sin quebranto, sin rendición, sin temor reverente, es peligroso, porque cuando el dinero manda, el espíritu se aleja. Cuando el presupuesto dicta la visión, la cruz se convierte en decoración, no en mensaje. Y eso, hermanos, es idolatría moderna.
Jesús nunca prometió riquezas a sus seguidores. Prometió persecución, prometió oposición, pero también prometió su espíritu, su consuelo, su paz. Entonces, ¿por qué nos predican un evangelio que no se parece al de Él? ¿Por qué buscamos un Cristo que nos haga ricos, en lugar de un Cristo que nos haga santos? Tal vez porque es más fácil dar una ofrenda que morir al ego. Más fácil construir un templo que cargar una cruz. Pero el llamado sigue siendo el mismo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Esto no es una crítica vacía, es un clamor, un llamado urgente a volver al Evangelio, a recordar que Dios no quiere tu dinero si tu corazón está lejos, que puedes diezmar cada mes y aún así estar perdido. Porque el reino no se hereda por transacciones, sino por transformación. Y si tu ofrenda no nace de amor, si tu diezmo no brota de obediencia, entonces es mejor no dar nada, porque Dios no está interesado en el valor económico. Él busca frutos de arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Este no es un mensaje contra el dar, es un mensaje a favor de la verdad, porque cuando das desde un corazón libre, sin manipulación, sin agenda, entonces el reino se manifiesta. Entonces sí estás sembrando en buena tierra, pero cuando das para comprar milagros o para asegurarte una bendición, estás envenenando la raíz de tu fe. Dios no quiere eso para ti. Él no quiere que asocies su amor con tu cuenta bancaria. Él quiere que sepas que ya fuiste comprado, no con oro ni plata, sino con sangre, y esa sangre no tiene precio. Uno de los momentos más puros en la vida de la iglesia primitiva fue cuando vendían sus posesiones y las ponían a los pies de los apóstoles, pero no lo hacían por obligación, no lo hacían para recibir, lo hacían porque entendían que ya lo habían recibido todo en Cristo, y porque el amor verdadero no se guarda, se comparte. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en un corazón rendido. Lo libera del apego, del control, del miedo, y entonces dar se vuelve gozo. Porque ya no es pérdida, es participación en la obra eterna de Dios. Pero eso no se puede fabricar, no se puede fingir. El corazón generoso es un fruto, no una meta. Es el resultado de una vida profundamente conectada con el Padre. Y si hoy estás dando, pero te sientes vacío, detente. No porque esté mal dar, sino porque Dios quiere algo más profundo de ti. Quiere comunión, quiere sinceridad, quiere que tu ofrenda sea un reflejo de tu amor, no un intento de comprar su atención, porque Él ya te ve, ya te conoce, y lo que quiere es habitar en ti. Muchos han sido lastimados por promesas vacías, han dado hasta lo último, esperando una respuesta, y hoy viven con amargura. Pero quiero decirte algo con toda la fuerza del cielo. Dios no se ha olvidado de ti. Él no ignoró tu sacrificio. Él conoce tu corazón. Y aunque los hombres hayan usado mal tu fe, Dios puede restaurarla. Él puede mostrarte que tu valor no está en lo que das, sino en lo que eres para Él. Su hijo, su hija, su tesoro eterno. Y eso, ni el oro más puro lo puede comprar. Tal vez hoy te preguntas, entonces, ¿debo seguir diezmando? ¿Debo seguir ofrendando? Y la respuesta no es una fórmula, es una pregunta más profunda. ¿Por qué lo haces? ¿Desde dónde nace ese gesto? Porque si nace del amor, de la obediencia, del gozo, sigue haciéndolo. Pero si nace del miedo, de la manipulación o de la ambición, detente y vuelve a la fuente, vuelve a la cruz. Vuelve al lugar donde todo fue pagado por ti. Ahí no necesitas dar para recibir. Solo necesitas creer. Solo necesitas rendirte. Hay algo liberador en saber que Dios no te mide por tus aportes, que no lleva un registro contable de tu espiritualidad. Él no es un contador, es un padre. Y los padres verdaderos no aman más al hijo que trae más regalos. Aman por quien el hijo es. Así es Dios contigo. Él no espera tu dinero como un requisito.
espera tu corazón como una ofrenda viva, una vida entregada, una mente renovada, una fe que se expresa en cada gesto, incluso cuando nadie ve. Y cuando vives así, todo cambia. El dar ya no es carga, es privilegio. Ya no das esperando algo a cambio. Das porque has visto a Cristo, porque su gracia te desbordó, porque su presencia vale más que 1000 tesoros. Y entonces, incluso si no recibes nada en lo material, sabes que estás lleno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso, hermano, es más que cualquier promesa terrenal. En el fondo, todo esto se resume en una sola verdad. Dios no quiere tu dinero, quiere tu alma libre, quiere tu corazón sincero, quiere que vivas sin temor, sin cadenas, sin fórmulas, que no midas tu fe por lo que das, sino por cómo amas, y que si das, lo hagas como quien canta, con gozo, con pasión, con gratitud, porque en el reino, el valor de tu ofrenda no está en la cantidad, sino en el amor que la inspira, y ese amor solo puede nacer de un encuentro real con el Padre. Quiero hablarle al que ha sentido culpa por no poder dar más, al que ha escuchado voces que le dicen, Dios no te bendice porque no diste suficiente. Eso es mentira. No viene de Dios. Eso es manipulación espiritual y es una carga que el mismo Cristo vino a quitar. Él no miró la cuenta bancaria del ladrón en la cruz. No le pidió una ofrenda, le pidió su corazón, y en ese instante lo salvó. Eso es gracia, eso es verdad, y esa verdad es la que hoy quiero que abraces con toda tu alma. También quiero hablarle al líder, al pastor, al predicador que ha sentido presión de hablar sobre dinero, que ha sentido que si no insiste, la obra se detiene. Déjame recordarte algo sagrado. La obra no es tuya, es de Dios. Y si es de Dios, Él la sustentará. Él tocará corazones. Él abrirá puertas. Pero nunca lo hará a través del miedo o de la culpa. Haz tu parte, enseña con verdad. Pero nunca pongas el peso de la provisión sobre los hombros de los fieles. Ponlo sobre el altar. Y mira cómo Dios responde. Cuando entendemos que Dios no quiere nuestro dinero, sino nuestro corazón, comenzamos a vivir de otro modo. Ya no damos por obligación, sino por amor. Ya no nos comparamos. Ya no nos sentimos menos por dar poco, porque hemos sido liberados de ese sistema corrupto. Entramos en un reino donde la moneda es la fe, donde la riqueza es la obediencia, donde el tesoro es la presencia de Dios. Y ahí, todo lo que damos, aunque sea pequeño, se vuelve eterno, porque fue dado con pureza. Tal vez hoy es el momento de limpiar tu altar, de decir, Señor, no quiero darte lo que otros me han dicho que debo darte. Quiero darte lo que tú me pidas. Quiero escucharte. Quiero rendirme. Y quizá te pida dar algo. O quizá te pida que no des nada, que solo estés con Él. Porque para Dios, más que la ofrenda, importa la obediencia. Y a veces la obediencia es quedarse quieto. Es confiar. Es dejar de intentar comprar lo que ya fue ganado en la cruz. Así que aquí estamos, tú y yo, en este instante sagrado donde el Espíritu de Dios nos confronta y nos consuela, donde nos recuerda que su amor no se mide por nuestras donaciones, sino por la sangre que ya fue derramada, donde nos invita a dejar atrás toda mentira, toda carga, toda manipulación, y a volver al centro, a Cristo, a ese Jesús que lo dio todo sin pedir nada a cambio, que nos amó cuando no teníamos nada que ofrecer, que nos sigue amando igual. Y si este mensaje tocó tu alma, no lo guardes, compártelo, no por nosotros, sino porque quizá alguien que conoces necesita oír esto, necesita saber que Dios no lo está midiendo con una calculadora, que no está esperando depósitos, sino rendición, que lo que Él quiere es habitar en su corazón. Así que deja tu comentario con un amén,
Si esta palabra te habló, suscríbete si deseas seguir recibiendo mensajes como este. Pero, sobre todo, busca a Dios con todo tu ser, no con tu dinero, con tu alma. Y ahora, cierra tus ojos. Respira profundo. Recuerda que lo más valioso que puedes dar es tu tiempo con Él, tu silencio delante de su presencia, tu obediencia cuando nadie te ve, porque ahí, en lo invisible, es donde se construye lo eterno, y lo eterno es lo que verdaderamente importa. Que el Señor te bendiga, que te sane, que te libere de toda carga falsa, y que te llene con una fe tan pura que dar se convierta en un acto de amor, no de obligación. En el nombre de Jesús. Amén.